¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Hace casi 2000 años, a un grupo de personas que estaban siendo brutalmente perseguidas, se les hizo una promesa monumental. Una promesa de rescate, básicamente. Exacto. Se les dijo que su rescate iba a llegar pronto. Pero bueno, han pasado 20 siglos y para cualquier mente analítica, una llegada inminente que lleva 2 milenios de retraso suena, digamos, como mínimo a una paradoja enorme. Sí, es una tensión temporal gigantesca. O sea, es como cuando una empresa de tecnología anuncia una actualización de software masiva, ¿no? Esa que va a solucionar todos los problemas del sistema operativo. Claro, el famoso parche definitivo. Y te dicen, está a punto de salir. Pero pasan los años, el sistema sigue fallando terriblemente y la actualización, pues, simplemente no llega. Y te preguntas si los desarrolladores te mintieron o si te olvidaron por completo. Exactamente. Así que hoy arrancamos con un análisis exhaustivo, una verdadera inmersión profunda en nuestras fuentes, para entender cómo se resuelve esta tensión. Y es un tema apasionante para analizar. Totalmente. Vamos a diseccionar el clímax literario y teológico de toda la Biblia, específicamente los versículos 12 al 14 del capítulo 22 del Apocalipsis, o el Apocalipsis de Juan. Que es el gran cierre de todo el texto. Así es. Y la misión de nuestro análisis de hoy es entender por qué, según los eruditos, esta aparente demora no es una contradicción en absoluto, sino un mecanismo deliberado. Y bueno, para entender ese mecanismo, lo primero que exigen las fuentes es situarnos en la realidad histórica, o sea, en los zapatos de quienes leyeron este texto por primera vez. Porque no estaban precisamente en una biblioteca cómoda leyendo teología. Para nada. No es un documento escrito en una torre de marfil para debatir filosofía con una taza de té. Estamos a finales del siglo I. Entre el año 90 y el 96 más o menos, ¿verdad? Exacto, 90-96 después de Cristo. El Imperio Romano está bajo el mando del emperador Domiciano. Y ojo con este detalle que es crucial. Domiciano fue uno de los primeros emperadores en exigir de manera activa ser adorado como un dios en vida. Un ego bastante inflado. Totalmente. Se hacía llamar Dominus et Deus, que en latín significa Señor y Dios. Lo cual, ponía a la iglesia primitiva en una situación literal de vida o muerte. Porque si te negabas a participar en este culto imperial, pues no solo eras considerado un bicho raro de la sociedad. Eras un disidente político, un traidor al Estado. Claro, y las consecuencias eran brutales. Te excluían de los gremios comerciales, lo que significa que perdías tu medio de vida, no podías comprar ni vender. Y, bueno, en muchos casos enfrentabas ejecuciones horribles. Exactamente. En ese contexto, el autor del texto, Juan, escribe desde el exilio. Él estaba en una colonia penal, una isla rocosa llamada Patmos. Un lugar nada agradable, digamos. Un infierno en la tierra. Y el documento que produce desde ahí es fascinante porque fusiona 3 géneros literarios que normalmente no interactúan entre sí. A ver, desempacamos eso un poco. Sí. Por un lado es literatura apocalíptica. Este es un género de crisis, muy popular en la época, lleno de simbolismo cósmico, diseñado para revelar realidades ocultas detrás de la política humana. Como descorrer la cortina del escenario del universo. Está denunciando abiertamente la injusticia imperial. Y finalmente, es una carta circular. Una epístola. Exacto, un documento pastoral dirigido a 7 comunidades reales en Asia Menor. Comunidades que, como decíamos, estaban al borde del colapso bajo toda esta presión social y política. Entonces tenemos a estas comunidades al borde del abismo, a punto de rendirse, y el autor decide cerrar todo este documento, que es súper intrincado, con una declaración de urgencia. El versículo 12 arranca con una fuerza innegable. Dice, miren, yo vengo pronto. Una sacudida total para el lector. Literalmente. Y bueno, vamos a desempacar esto, porque si analizamos el idioma original, el griego, ese miren no es un simple formalismo para empezar un párrafo, ¿cierto? No es un bueno, fíjense qué. Para nada. La palabra griega que las fuentes resaltan mucho aquí es la interjección profética idou. Idou. Sí, a veces la traducen como he aquí. Y es un marcador de urgencia absoluto. Es un imperativo que exige que el receptor detenga absolutamente todo lo que está haciendo en ese momento y preste atención. Es como un sonido de alarma. Exacto. En la literatura antigua, cuando un rey o, digamos, un mensajero divino irrumpía en escena, siempre lo hacía precedido de este idou. Y a ese idou de alerta máxima le sigue la frase erchemai tachu, o sea, vengo pronto o vengo sin demora. Y aquí es donde la tensión lógica de la que hablábamos al principio se vuelve insostenible. ¿El elefante en la habitación? O sea, a ver, si un amigo te manda un mensaje diciendo, llego rápido, y pasan 2 días, uno asume que le pasó algo terrible. ¿Llamas a los hospitales? Claro. Pero si pasan 2000 años, francamente te dejó en visto de la manera más épica posible. Entonces, ¿cómo abordan las fuentes académicas esta brecha temporal tan masiva sin que el texto pierda toda su credibilidad? Lo fascinante aquí es cómo debemos entender la palabra tachu.
Desde nuestra perspectiva supermoderna, nosotros medimos el pronto con un cronómetro, ¿no? Sí, esperamos una inmediatez cronológica. Exacto, minutos, horas, días. Pero el análisis lingüístico minucioso muestra que Tachu describe más bien la forma de la llegada, no necesariamente la fecha exacta en el calendario. Ah, o sea, el modo en que ocurre. Sí, se refiere a una irrupción súbita. Significa que el evento no se va a desarrollar en cámara lenta para que todos puedan prepararse cómodamente. Cuando ocurra, va a suceder de golpe, totalmente sin previo aviso. O sea, no es como decir, llego a las 5 de la tarde en punto. Es más bien, cuando llegue, voy a entrar derribando la puerta. Es una excelente forma de visualizarlo, derribando la puerta. Y hay una capa teológica muy profunda detrás de esta aparente demora, que los textos antiguos explican bastante bien. ¿Y cómo la justifican? Porque sigue siendo mucho tiempo. Desde la perspectiva del autor y de la teología del texto, el tiempo que transcurre no es negligencia divina. Tampoco es sadismo, como si a Dios le gustara verlo sufrir. Es lo que los teólogos denominan paciencia redentora. Paciencia redentora. Suena a que el tiempo tiene un propósito muy específico. Lo tiene. El concepto es que la historia humana sigue abierta. El reloj sigue corriendo porque se está concediendo una ventana prolongada de oportunidad. Es, digamos, un espacio de gracia para que la humanidad rectifique su rumbo antes de que se cierre el telón. Ok. Entonces, si este evento es repentino, derribando la puerta, y no sabemos cuándo ocurre, la siguiente pregunta natural es, ¿qué pasa exactamente en ese preciso instante? Y el texto no te deja con la duda. No, para nada, porque el versículo 12 no se detiene en la llegada. Añade de inmediato una consecuencia. Dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Una declaración pesada. Pesadísima. Quien irrumpa en la historia no viene a dar un saludo amistoso, viene a hacer una auditoría completa. Y fíjate que el lenguaje utilizado es muy del mundo laboral y del mundo judicial. El término griego que se usa para recompensa es mistos, que literalmente se refiere al salario. La paga. La paga, justa por un trabajo realizado, sí. Además, hay que notar la construcción de la frase traigo la recompensa conmigo, que en el griego es meta emao. Ajá. Esto es un eco deliberado y muy fuerte del Antiguo Testamento. Específicamente, remite al profeta Isaías, en el capítulo 40, donde Yahvé es descrito viniendo con poder y trayendo su galardón con él. O sea, no manda a un delegado. Exacto. Esto significa que no hay intermediarios en esta evaluación final. El juez supremo ejecuta el veredicto y entrega el pago personalmente. A ver, espera. Esto me hace ruido. Y creo que a cualquiera que estudia a fondo estas fuentes le pasaría exactamente lo mismo. ¿Por el tema de las obras? Sí, claro. Gran parte del Nuevo Testamento se sostiene sobre la idea fundamental de que la salvación no se puede comprar, de ninguna manera. La teología de Pablo. O sea, la teología paulina insiste hasta el cansancio en que es un regalo inmerecido, pura gracia, punto. Pero llegamos al gran final de la narrativa bíblica en el Apocalipsis, el cierre de todo, y de repente el texto habla de pagar según lo que hayan hecho. Suena contradictorio, ¿sí? Suena a un sistema de méritos, como ganar puntos en un videojuego para desbloquear el nivel final. Entonces, a nivel analítico, ¿no es esto una contradicción monumental en el texto? Es una excelente observación. Y de hecho es una de las tensiones más debatidas en la teología sistemática. Pero el análisis minucioso de nuestras fuentes demuestra que en realidad no hay tal contradicción. A ver, convénceme. El problema surge cuando intentamos aplicar un modelo transaccional muy nuestro, muy moderno, a un texto del siglo I. Las obras, o lo que se haya hecho en el contexto del Apocalipsis, no son la moneda de cambio para comprar la entrada al paraíso. No es como pagar un boleto. Exacto. No compras tu salvación. Más bien, el texto opera bajo el principio de retribución divina proporcional. Aquí, las acciones se evalúan como la evidencia forense de la lealtad de una persona. Ah, evidencia forense. O sea, el juez no está contando cuántas cosas buenas hiciste frente a cuántas cosas malas y poniéndolas en una balanza ciega. No es una contabilidad kármica. Está buscando, digamos, el síntoma visible de una convicción interna genuina. Diste en el clavo. Pensemos en el contexto que establecimos al inicio, esta persecución terrible bajo Domiciano. En ese entorno súper hostil, la fe no era un sentimiento privado que guardabas en tu corazón. Claro, no era decir creo y ya. Era una lealtad pública que te costaba sangre. Si alguien decía tener fe, pero en la práctica participaba súper cómodamente en los sacrificios al emperador, solo para no perder su estatus social o su negocio, sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Sus acciones revelaban su verdadera lealtad. Por lo tanto, esta auditoría cósmica juzga las obras, porque éstas revelan de forma innegable en qué o en quién se confía realmente. O sea, la gracia es el motor de la salvación, siempre. ¿Sí? Pero la integridad mantenida bajo fuego, bajo la presión del imperio, es la evidencia auditable que finalmente se recompensa. Es un resumen perfecto de lo que dicen las fuentes teológicas sobre este pasaje. Bueno, y para llevar a cabo una auditoría de ese calibre, o sea, evaluar no solo las acciones superficiales, sino las motivaciones más profundas de cada ser humano que ha existido a lo largo de todos los milenios, se necesita un acceso absoluto a los datos. Una omnisciencia total. ¿Sí? ¿Quién tiene la autoridad jurisdiccional para sentarse en esa silla de juez?
porque el texto no deja esto en el aire flotando. El versículo 13 lanza lo que parece ser la declaración de identidad más abrumadora de todo el documento. Es una autodeclaración masiva, sin precedentes. El texto dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Puf. Y hay mucho que desentrañar aquí. En primer lugar, veamos la estructura literaria. El autor está utilizando 3 pares de opuestos. Esto en retórica se conoce como un merismo. Un merismo. Sí, es una figura retórica donde se mencionan los polos extremos de un espectro para enfatizar que se incluye sin excepción absolutamente todo lo que hay en medio. Al mencionar el principio y el fin, se abarca la totalidad de la existencia misma. Y aquí es donde se pone realmente interesante a nivel lingüístico para quienes nos escuchan. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Así es. Si rastreamos esto a la mente hebrea del autor, que pensaba en categorías judías, es el equivalente al Aleph y la Taf. Y las letras son los bloques de construcción de todo lenguaje, de todo pensamiento comunicable. Todo lo que se puede decir o pensar está contenido ahí. Exacto. Usando una analogía moderna, que me encanta, es como si este juez cósmico se levantara en el tribunal y dijera: soy el código fuente original que inició el sistema operativo del universo, y a la vez soy el usuario final hacia el que todos los datos convergen. Me encanta esa analogía. Es decir, te está diciendo que no hay un solo rincón de la realidad que funcione fuera de esta autoridad. Todo corre en su sistema. Esa conexión con el lenguaje y el código fuente es brillante, de verdad. Y si llevamos esta declaración al análisis histórico y teológico, las implicaciones son asombrosas. Esto es lo que los académicos clasifican como una alta cristología extrema. ¿Por qué extrema? Porque en las escrituras hebreas más antiguas, títulos como el primero y el último estaban reservados única y exclusivamente para Yahvé. Para el Dios creador. Exacto, como se ve clarísimo en el libro de Isaías, capítulo 44. Era un título intransferible. Lo que significa que, al apropiarse de estos títulos de una manera tan descarada, Jesucristo se está colocando exactamente en el mismo nivel de eternidad y soberanía absoluta que el Dios del Antiguo Testamento. Sin ninguna duda. Es una identidad absoluta. Y de nuevo, recordemos el contexto sociopolítico de las 7 iglesias a las que les llega esta carta. Claro, el imperio aplastándolos. Exactamente. Están siendo presionadas hasta la muerte para declarar que el emperador romano es el amo supremo del mundo, el que dicta el principio y el fin de la economía, de la ley, de la vida y la muerte. Y entonces les llega este documento. Y al leer en voz alta en sus congregaciones clandestinas a la luz de las velas que solo Cristo es el alfa y la omega, estaban cometiendo un acto de sedición política directa. Traición al imperio. Sí. Es una forma de decir: Roma y sus emperadores, por más temibles que parezcan, son solo un breve parpadeo dentro de la historia. No tienen la última palabra sobre nuestro destino. ¡Wow! Es la definición misma de literatura subversiva, ¿no? Totalmente subversiva. Y creo que esto nos lleva perfectamente al siguiente punto, de manera natural. Porque si el lector original acaba de escuchar que este juez inmenso, que es el dueño del tiempo, el código fuente del universo, viene de forma repentina a evaluar la lealtad de todos, ¿te entra el pánico? pues sí, la reacción natural es tragar saliva y preguntar: bueno, ¿y cómo me preparo para no salir reprobado en esa evaluación? Nadie quiere fallar esa auditoría. Y el versículo 14 responde directamente a esa ansiedad. Y lo hace pronunciando la séptima y última de las bienaventuranzas de todo el libro del Apocalipsis. El gran cierre. Así es. El texto declara: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Benditos. Sí, la palabra benditos en el griego original es makarioi. Y esto trasciende por mucho nuestro concepto moderno y superficial de estar contento o feliz. No es simplemente estar de buen humor. No, describe un estado de profunda plenitud. Un favor divino que permanece inalterable sin importar si el mundo exterior se está literalmente derrumbando a tu alrededor. Pero a ver, la acción requerida para alcanzar ese estado de makarioi tiene un detalle gramatical en el texto original que cambia por completo la perspectiva. El participio presente. Exacto. El texto dice los que lavan sus ropas, y las fuentes que revisamos subrayan mucho que el término griego utilizado aquí, plunontes, es un participio presente. Y eso es clave para entender el pasaje. Crucial. Es decir, el autor no eligió un verbo en tiempo pasado. No es como si dijera los que lavaron sus ropas una vez cuando se bautizaron y ya, asunto arreglado. No es un evento estático en el pasado. Eligió un tiempo verbal que indica una acción continua, repetitiva y constante. Lavar y seguir lavando. Y ese énfasis lingüístico no es un accidente de estilo, para nada. Es el núcleo teológico del versículo. ¿Por qué se les pide lavar continuamente? Porque el entorno en el que vivían estas comunidades era ética y espiritualmente corrosivo. Como vivir en una ciudad súper contaminada. Tal cual. La presión constante para asimilarse a los valores del Imperio Romano, para, digamos, ceder un poco en su integridad solo para evitar problemas, era como caminar todos los días por una ciudad llena de lodo. Las ropas, en el lenguaje simbólico del Apocalipsis, representan el carácter moral y las acciones justas del individuo. Lo que nos indica, y esto es súper aplicable hoy, que mantener la integridad no es un evento de una sola vez,
Es un mantenimiento diario. Implica una vigilancia constante sobre las propias decisiones. Todo el tiempo. O sea, si trabajas en un mercado donde todos hacen trampa con las pesas comerciales, porque bueno, es la costumbre corrupta del imperio. ¿Y todos lo hacen? Y todos lo hacen, exacto. Negarte a hacerlo y enfrentar las pérdidas económicas por ser honesto es lavar tu ropa ese día. Es una resistencia ética completamente activa. Esa es la aplicación práctica perfecta para entender el Plumo Tense. Y para enriquecer aún más este punto analítico, el estudio de los manuscritos antiguos nos ofrece una variante textual muy conocida aquí. ¿Así? ¿La de los mandamientos? Esa misma. Algunos códices antiguos, en lugar de decir los que lavan sus ropas, dicen los que guardan sus mandamientos. Y lejos de generar un problema de interpretación o un debate irresoluble, los especialistas argumentan que ambas frases apuntan exactamente al mismo concepto subyacente. Son sinónimos teológicos, digamos. Exacto. La santificación, o la purificación mediante la gracia, se hace visible a través de una obediencia sostenida en el tiempo. Son simplemente dos caras de la misma moneda. Y la recompensa por esa resistencia ética diaria, por ese lavar constante, es el acceso total. Porque el versículo menciona dos privilegios inmensos que vienen como recompensa. Que son bellísimos, por cierto. ¿Sí? Dice, entrar por las puertas de la ciudad y tener derecho a comer del fruto del árbol de la vida. Cualquiera que esté familiarizado con la arquitectura literaria de toda la Biblia, desde la primera página hasta la última, va a notar inmediatamente lo que está sucediendo aquí. Es el gran cierre. Es el cierre del círculo narrativo más grande jamás trazado. El contraste es sencillamente espectacular si te pones a pensarlo. Las primeras páginas de las fuentes bíblicas, allá en el libro del Génesis, narran la gran tragedia primigenia. La humanidad se rebela contra la autoridad divina y como consecuencia directa es expulsada del jardín del Edén. Pierden el acceso. Y el detalle más doloroso, más trágico, de esa expulsión es que el acceso al árbol de la vida queda bloqueado. Se ponen querubines y una espada llameante giratoria, sellando de forma definitiva la mortalidad humana. Quedan fuera, afuera, en el polvo, y miles de años de historia, de guerras, de imperios, profetas y exilios después. Llegamos a estas líneas finales. Lo que la rebelión bloqueó en el primer libro, esta redención lo restituye por completo en el último. Es poético. Y ojo, la restitución viene mejorada. ¿En qué sentido? En que ya no es un jardín primitivo y vulnerable, expuesto al engaño, sino una ciudad, la Nueva Jerusalén. Y en la antigüedad, la ciudad representaba el apogeo de la civilización, la seguridad absoluta y la cultura comunitaria perfecta. Ah, claro, la evolución del jardín a la metrópolis perfecta. Exactamente. Además, entrar por las puertas es un detalle legal importantísimo. A ver, explícanos eso de las puertas. En el mundo antiguo, entrar por la puerta principal de una ciudad amurallada significaba que tenías ciudadanía plena, que eras reconocido legalmente por las autoridades. O sea, no estás entrando a escondidas por una grieta en el muro trasero. Tienes el derecho inalienable, concedido por el juez supremo, de habitar allí a plena luz del día. Es el estatus definitivo de pertenencia. Eres de ahí. Exacto. Bueno, vamos a dar un paso atrás y observar el panorama completo de lo que hemos analizado a fondo hoy, porque en una secuencia de tan solo 3 versículos, el texto logra encapsular las tensiones más grandes de la existencia humana. Las resume magistralmente. Une la incomprensible eternidad de una autoridad suprema, el alfa y la omega, con la palpable urgencia de un tiempo que se agota a través de esa promesa inminente de vengo pronto. Y resuelve la tensión entre gracia y obras. Si conecta de forma magistral la necesidad de una gracia divina absoluta con la ineludible responsabilidad humana de mantener un rigor ético. Ese esfuerzo diario e incómodo de lavar las ropas frente a la adversidad. Al sintetizar todos estos elementos para nuestra audiencia, comprendemos que el autor no estructuró este pasaje simplemente para, satisfacer la curiosidad escatológica sobre cómo va a ser el futuro. No es una bola de cristal para adivinar el fin del mundo. Para nada. Lo diseñó como un mecanismo sociológico y espiritual sumamente preciso, para una comunidad que estaba perdiendo la esperanza y que estaba siendo presionada a abandonar todas sus convicciones solo para sobrevivir bajo el peso del Imperio Romano. Este texto funcionaba como un ancla brutal de resistencia. Les daba una razón para seguir. La promesa de que la historia no era simplemente un ciclo ciego de opresión interminable, sino que se dirigía hacia una resolución justa, orquestada directamente por el soberano absoluto del universo, era el combustible necesario para no claudicar. Y aunque ese contexto imperial romano ya haya desaparecido hace siglos, la mecánica subyacente del texto sigue siendo implacable para cualquiera que lo explore hoy. Sigue resonando. Y esto nos lleva a un pensamiento final para concluir nuestra inmersión profunda de hoy. Porque hay un desafío extraordinario que el autor coloca justo un versículo antes de los que hemos estudiado tan minuciosamente hoy. El versículo 11. Sí, en Apocalipsis 22, versículo 11, hay una declaración que sacude cualquier noción pasiva que tengamos sobre el tiempo. Dice, deja que el malo siga haciendo el mal y el justo siga haciendo el bien.
Es una frase que a simple vista resulta perturbadora, Sí, bastante. porque parece que la voz divina está tirando la toalla, abandonando el intento de cambiar a las personas. Pero, a la luz de todo nuestro análisis de hoy, revela algo mucho más profundo sobre el respeto absoluto al libre albedrío humano. Exacto. Sugiere que el transcurso del tiempo y esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días no son inofensivos, no dan igual. Tienen peso eterno. Frente a la inminente irrupción de la verdad última, cuando de repente derriben la puerta, llega un punto en el que nuestras elecciones cotidianas terminan cristalizando nuestro carácter de forma permanente. Te conviertes en lo que haces todos los días. El texto insinúa que no hay una transformación mágica de último minuto que vaya a anular de repente los hábitos éticos que cultivamos a lo largo de los años. Es un recordatorio sumamente solemne para la mente curiosa que nos acompaña. Y muy pertinente. Esa acción continua de lavar o de ensuciar nuestras ropas en el anonimato del día a día es en última instancia el proceso irreversible que está definiendo quiénes seremos cuando la eternidad irrumpa de golpe. La forma en que esperamos el evento moldea profundamente el resultado de ese rescate. Totalmente. Sigan cuestionando, mantengan siempre ese rigor analítico y sigan explorando profundamente estas fuentes. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.